Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 14:30 AM en Bogotá, también a través de los 15:80 AM en Uniminuto Radio Cundinamarca. Estamos también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Paola Lava, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida a nuestra emisión del día de hoy. También aprovecho para saludar a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas, tanto en Facebook como en YouTube de Uniminuto Radio y también en la plataforma de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, que regularmente siempre los días miércoles tenemos allí transmisión en este espacio también tan importante para nosotros en la vida universitaria. Y bueno, desde esta perspectiva y desde esta óptica, recordarles también que El Puente se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana, que es un proyecto orientado por el proyecto Marfil de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y donde generamos precisamente unas apuestas importantes en torno a la mirada y a la perspectiva de asuntos y problemáticas que coyunturalmente nos tocan a todos y a todas social y culturalmente. Hoy vamos a abordar, como ya es habitual, una pregunta desde la perspectiva de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, hoy con la participación del Consultorio Social Minuto de Dios, del Centro de Transformación Social Minuto de Dios. Aquí están y ustedes ya en instante podrán ver en cabina a quienes nos acompañan el día de hoy. El tema que vamos a estar abordando es cómo puedo mejorar mi salud mental. Sin duda alguna, este es un tema que hoy en día, no solamente como resultado de todo lo que aconteció en este periodo de encerramiento, en toda esta apuesta relacionada con la pandemia, sino desde mucho antes, ya el tema de la salud mental se venía constituyendo un asunto de fundamental relevancia para diversas organizaciones e instituciones, y a eso no es ajeno Uniminuto, a eso no es ajeno tampoco la apuesta desde el Minuto de Dios y en particular del Consultorio Social, que tiene unas interesantes miradas respecto a los procesos de intervención en ese sentido. Para ello, tenemos 3 invitados que nos acompañan el día de hoy aquí en cabina y voy a pasar a presentarles en este momento. En primera instancia, alguien que ya ha participado y que es una voz regular y permanente también en nuestro espacio del Puente. Se trata de Clara Estela Juliao Vargas. Ella es trabajadora social, es directora del Centro de Transformación Social Minuto de Dios y nos acompaña el día de hoy. Bienvenida, Clara Estela. Gracias, Simón. Un placer estar nuevamente en El Puente y con un tema tan importante como el que tú acabas de mencionar. Bueno, también nos acompaña Daniel Steven González, él es sociólogo, es coordinador de proyectos, hace parte también de las dinámicas del Consultorio Social Minuto de Dios. Bienvenido. Gracias, Simón, por la invitación. Otra vez estar con ustedes aquí participando. Y nos acompaña Andrés Felipe Bernal, él es practicante, hace parte del programa de psicología de Uniminuto y bueno, también hace parte del Consultorio Social Minuto de Dios y con él tendremos la posibilidad ya más específicamente de conocer un poco esta mirada disciplinar también que existe desde la psicología en torno al fenómeno de la salud mental. Bienvenido, Andrés Felipe. Hola, buen día para todos y pues en primera instancia agradecer pues el espacio que nos están prestando como tal desde el Consultorio Minuto de Dios y yo como practicante de psicología pues de pronto hablar un poco de este tema que nos compete a todos. Bueno, y como nos compete a todos, vamos a empezar conociendo, indagando, reflexionando cómo se concibe esta perspectiva o esta apuesta por la salud mental desde el Consultorio Social Minuto de Dios. Pregunta dirigida a Clara Estela. Bueno, Simón, lo primero que quiero decir y recordarle a todos es que desde el modelo educativo de Uniminuto está en el centro de ese modelo el desarrollo integral humano. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de la persona.
Y lo que nos interesa resaltar tanto desde el centro como desde el consultorio social es que la persona tiene múltiples dimensiones. Y una de esas dimensiones es su salud mental. En otros espacios hemos hablado de su formación profesional, hemos hablado de su desarrollo espiritual, hemos hablado de la situación económica, hemos hablado de su contexto y sus ambientes, y por lo tanto no podemos dejar de lado el espacio de su situación mental, de sus situaciones emocionales, de cómo esos contextos sociales, económicos, políticos pueden afectar esa situación de salud, que es bien importante. A veces pensamos que la salud es solamente cuando yo voy al médico y me dan unos remedios para no tener ningún dolor ni nada por el estilo físicamente. Pero se nos olvida que tenemos un componente diferente que no es de la salud física, pero que muchas veces se refleja en la salud física, que es nuestra mente, nuestro estado emocional, y por eso ese es un componente que nosotros debemos tener en cuenta. Pero yo no entro en ese detalle porque para eso tenemos otras personas que han trabajado más ese tema. Y bueno, desde ¿en qué momento y bajo qué apuestas, bajo qué procesos desde el Consultorio Social Minuto de Dios se viene adelantando todo este asunto, toda esta mirada desde proyectos, apuestas, procesos en torno a la salud mental? Daniel. Bueno, realmente son varios programas, son varios proyectos los que tenemos en este momento en el Consultorio Social Minuto de Dios. Lo que nos interesa es no solo trabajar con algún tipo de población específica. En este caso no es un programa no solo dirigido a la comunidad académica, sino que también es un programa dirigido a todas las personas que de alguna forma pueden llegar a padecer algún síntoma o alguna psicopatología de su salud mental. Tenemos la posibilidad en este caso también, gracias a las estrategias de marketing digital, gracias a las redes sociales, gracias a la página web, de poder llegar a diferentes municipios, no solo en la zona cundiboyacense, sino en todo el territorio nacional. Por ejemplo, a través del programa Mujer también tenemos personas que desde Santa Marta, incluso desde personas desde Chocó, pueden llegar a tener alguna asesoría o alguna atención psicosocial o psicojurídica con la participación que tenemos desde de los practicantes. Claro, Estela. Sí, hay algo importante que queremos que toda la comunidad, tanto académica como comunidad en general, de los beneficiarios nuestros entiendan. A pesar de que nosotros somos consultorio social, nosotros no hacemos atención psicológica ni clínica. Importante ese Nosotros hacemos atención psicosocial, sociofamiliar, como decía Daniel, y hacemos apoyos desde el ámbito de la psicología, que después Felipe nos contará un poco más, pero que quede claro, porque a veces quieren que nosotros les hagamos algún tipo de tratamiento clínico y para eso están los consultorios psicológicos. Nosotros lo que hacemos es el contacto inicial, revisamos un poco su situación, valoramos de alguna forma si de verdad necesita o no algún tipo de atención más profunda desde el ámbito de la psicología, pero no somos los expertos en el tema. A pesar de que tenemos el apoyo del programa de psicología y tenemos practicantes de psicología, ellos hacen psicología comunitaria, psicología jurídica, psicología educativa, pero no tienen con nosotros nada de psicología clínica, que eso quede muy claro. Y podríamos decir en ese sentido que de alguna manera el consultorio facilita o media, sirve intermediador, ¿no? De alguna forma también para remitir a las personas que requieran de forma muy particular este tipo de intervención. Claro, no solamente en el área psicológica. Nosotros al conversar con las personas y con las comunidades reconocemos cuál es su situación, sea una solicitud de atención psicológica o una solicitud de atención jurídica. Lo que nosotros hacemos es una mediación y nosotros remitimos los casos. Algunos tenemos convenios, por ejemplo, con universidades que tienen practicantes y docentes que hacen su trabajo en conjunto con nosotros. Es el caso de la Universidad Central, que tiene un convenio con nosotros, y nosotros tenemos un consultorio social allá en su consultorio jurídico y ellos tienen un consultorio jurídico con nosotros en el consultorio social. Entonces, allá hay un intercambio. Pero para el tema psicológico estamos en proceso de tener convenios con consultorios psicológicos de otras universidades o de otras clínicas para nosotros remitir esos casos.
que Muy es bien. como lo lógico. Y muy importante esta contextualización. Recordemos que los miércoles tenemos participación de las diversas instancias de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, hoy precisamente con la participación del Consultorio Social Minuto de Dios, todas las apuestas también de lo que implica el ejercicio de acompañamiento en esta mirada hoy frente al tema de la salud mental. Andrés Felipe, ya desde la perspectiva disciplinar, usted ha venido también desarrollando y acompañando una serie de procesos allí muy importantes. ¿Por qué resulta determinante? ¿Por qué resulta significativo hablar de salud mental hoy? Bueno, como ya lo había mencionado anteriormente la doctora Clara y el profe Daniel, pues la oportunidad que tiene, de pronto un poco a tema personal, la oportunidad que tiene el Consultorio Social Minuto de Dios es acercarnos y llegar a más personas, no solo a la comunidad académica y demás. ¿Qué quiere decir de pronto el tema de salud mental y la importancia que de pronto como salud pública, de pronto también en la vista de pronto perceptual de cada uno de nosotros? Normalmente, como lo decía la doctora Clara, nos enfocamos en afectaciones físicas. En el tema mental o en la consideración mental, pues estamos dispuestos a, uno, emancipar si conocemos en sí qué consiste la salud mental y dos, qué probabilidades nosotros tenemos de mejorar nuestra salud mental. Me gustaría de pronto traer a colisión la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud sobre la salud mental y la define como un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas las habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Como lo mencionaba anteriormente, y yo creo que eso es un gran determinante dentro de la salud mental, pues como cada individuo y como parte de una comunidad y parte de un contexto social, estamos expuestos a ciertas adversidades que de pronto o que de cierta forma no contamos con las herramientas o no contamos con las herramientas emocionales y también de temas económicos, políticos para de pronto sortearla de mejor forma. Por eso es tan importante la salud mental. Bien, voy a brindar un panorama y algunos datos que, según Medicina Legal en nuestro país, dan cuenta de un panorama, de un diagnóstico de cómo se vienen confrontando ciertas realidades en materia de salud mental. De acuerdo con Medicina Legal, durante todo el 2021 y hasta julio del año pasado, es decir, 2022, se suicidaron 4.159 personas en Colombia, de las cuales 1.714 eran menores de 29 años. El 44.7% de los niños en Colombia tienen indicios de algún problema de salud mental y se estima que a nivel mundial el 5% de los adultos padece depresión. Son datos que de alguna forma nos obligan, nos llevan a repensar no solamente el papel que juegan las diversas instituciones en función de atender estos casos, sino también la responsabilidad social que eso implica en materia también de los proyectos y las iniciativas que se vienen tejiendo. Desde Uniminuto, como ya se viene planteando en un principio, se plantea la importancia y la urgencia desde el Centro de Transformación, desde el Consultorio Social Minuto de Dios y por supuesto todo lo que esto enmarca, llevar a cabo procesos de atención psicosocial que atiendan estas realidades. Doctora Clara Estela, ¿qué lectura es usted también de estos datos y qué aspectos han podido ustedes encontrar en esos procesos de acompañamiento a las comunidades en materia de salud mental desde el Consultorio Social Minuto de Dios? Mira, un elemento importante que quiero resaltar es que todos nosotros como personas, tú también como filósofo, hasta sabes cuál es el filósofo que habla de eso, somos seres sociales. Así es. Y por vivir en sociedad y por vivir dentro de una familia con un contexto y con unos elementos dados, pues nos vemos afectados, como decía Felipe, a ciertas condiciones que de pronto no sabemos enfrentar. Por eso lo importante es contar con redes de apoyo, contar con personas que cuando noten que tú estás sufriendo de alguna situación, una afectación, es a esa persona que te nota, ¿qué te pasa? ¿Tienes algo raro hoy? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás aislado? Por esos términos que nosotros usamos coloquialmente y que a veces no le damos la importancia suficiente, pueden ser motivos, razones para que niños, jóvenes, adultos mayores se encuentren en situaciones que vayan afectando su bienestar emocional, o sea, su salud mental. El solo hecho de que uno pueda escuchar a la persona, por eso nosotros buscamos los amigos, Sí. por eso buscamos la pareja, por eso buscamos los padres o los hijos, las personas más cercanas para poder hacer ese tipo de atención. Hay personas que no cuentan con ese apoyo más cercano.
Entonces, buscamos el apoyo en otras redes. En este caso, el consultorio social se convierte en parte de las redes de apoyo de las personas que necesiten. Nosotros podemos tener un número de atención diariamente de 10 personas, por poner una cifra, y de esas 10 personas, 8 llegan diciendo que necesitan atención psicosocial o atención sociofamiliar. O sea, tienen dificultades entre su familia o tienen dificultades con su persona y que no saben cómo enfrentar alguna situación. Entonces hay una tendencia en las personas a decir que necesitan apoyo psicológico, pero de pronto el apoyo no es necesariamente psicológico, sino es más lo que nosotros llamamos desde el consultorio la escucha interactiva, donde tú puedas expresar cuál es la situación que tú crees que te está afectando y esa situación podemos de alguna manera empezar a valorarla y decir si realmente necesitas un apoyo psicológico o deberías consultar a un psicólogo o deberíamos remitirte a un psicólogo para que él te pueda valorar esa situación. Pero también hay situaciones como de choque por algo que me pasó y que voy buscando apoyo jurídico y se me olvida que debo buscar también apoyo psicológico cuando yo estoy sometida a una situación en donde están vulnerando mis derechos o donde están maltratándome. Eso me va afectando también mentalmente, aunque no lo sepamos. Entonces, lo que decimos es, la mayoría de la gente ya sabe porque escucha por la radio, por las cifras, por lo que tú comentabas, Así es. que hay una problemática de salud mental y como la pandemia nos dio a conocer muchas situaciones de aislamiento, de depresión, de soledad, cuando yo me quedo en una casa encerrada con unas personas con las que de pronto no me siento completamente bien o cuando no tengo una relación emotiva válida, pues yo empiezo a sentir unas emociones diferentes y me enfrento con ellas o me aíslo de ellas. En el momento en que se acaba la pandemia, entonces empiezan a decir que hay que trabajar con la salud mental de la población y se vuelve un tema álgido porque se dieron muchos casos y las cifras que tú mencionas pues son válidas para decir, o sea, no recuerdo exactamente cifras, pero lo que a mí me dice es que mucha población, digamos, de 70 personas que están con problemas de salud mental, creo que ni siquiera el 50% están siendo atendidas. La cifra exacta no la tengo, de pronto Daniel recuerda algunas más que lo ha revisado, pero lo importante es que hay un alto porcentaje, porque hablar del 50% de personas que no están siendo atendidas, eso es grave. Y si no tenemos estas redes de apoyo, estos escenarios donde ellos puedan contar con alguien, pues entonces estamos dejando que la salud mental se deteriore cada vez más. Es un llamado urgente, no solamente para que las personas hagan parte, digamos, de todo este conjunto de espacios donde se ofrecen estas redes de apoyo, sino también un llamado para que las organizaciones, las instituciones puedan adelantar cada vez y de mejor manera, de manera más efectiva, programas, estrategias que se acerquen justamente a la población, ¿no? Que sepan que de alguna manera cuentan con esas redes de apoyo. En ese orden de ideas, Daniel, ¿qué otros elementos podríamos señalar y destacar en esta perspectiva que hoy estamos trabajando precisamente en materia de salud mental? Bueno, un poco retomando las palabras de la doctora Clara Estela, las cifras en cuanto a personas que no reciben ningún tipo de atención está entre 35% y 50% de personas, eso varía de país en país, que no están siendo atendidas en temas de salud mental. Eso se debe a diferentes situaciones. Una de esas situaciones puede ser el mismo interés que tienen las entidades públicas o gubernamentales por el tema de salud mental, pero también se debe a un tema de tabú. Muchos de nosotros que incluso en algún momento, según la Organización Mundial de la Salud, podemos afrontar alguna crisis en el transcurso de nuestras vidas, pero por los mismos comentarios que hacen nuestros amigos, nuestros familiares, no acudimos a algún centro de salud, no acudimos a buscar ese apoyo, esas rutas de atención que a veces también están disponibles. No es que no estén, están ahí disponibles, pero la misma cultura, digamos que desfavorece el que las personas acudan a estos lugares. A nivel mundial se dice que también hay 450 millones de personas que en algún momento han padecido algún trastorno mental. Y las cifras que tú das en ese caso, en el caso de Colombia,
realmente nos hacen un llamado a hacer programas, a hacer más actividades, a crear más rutas, más alianzas estratégicas, ya no solo del sector público, sino que también el sector privado, en este caso la academia, son actores fundamentales para empezar a coordinar este tipo de actividades. Bueno, muchas gracias. Y en este orden de ideas, Andrés Felipe, ya usted también como especialista en la línea, por la rama, por el saber disciplinar que usted domina, que es proveniente de la psicología, hablemos de esos factores que muchas veces desencadenan en las personas afectaciones muy profundas en términos de salud mental. Ya de alguna manera se señalaba, la doctora Clara Estela señalaba, por ejemplo, como algunos rasgos, ¿no? De algunas personas que pueden tener ciertos síntomas o manifestaciones de aislamiento y demás, pero también encontramos otras personas que en lo cotidiano uno las ve felices, tranquilas, ¿cierto? Aparentemente, como se dice popularmente, la procesión va por dentro y no sabemos, estas personas de pronto no expresan, no manifiestan cierto tipo de circunstancias que pueden estar padeciendo cotidianamente. Hablemos de esos factores que incluso pueden ser también tenidos en cuenta a manera de prevención también para asistir y acompañar a quien de alguna manera también tiene unas manifestaciones muy profundas, por ejemplo, de depresión o de ansiedad. Claro, sí, y pues este tema pues bastante, para muchos y pues para la comunidad puede ser bastante complicado, pero lo importante es que contamos con ciertas herramientas. A lo que voy, eso es lo que hablaba el profesor, de difusión, como son las herramientas digitales. También hay que tener cuidado que esa información puede ser un poco, pues, puede ser errónea, no puede ser confiable. Con lo que comentaba, pues, en este caso, algunos de los que se pueden tomar como factores importantes dentro de la conducta o nuestra salud mental son varios, pero pues lo que su merced comentaba anteriormente, algo que quiero hacer colisión es el autocuidado que presenta la persona. Uno es el reconocimiento de que no nos encontramos dispuestos a realizar nuestras tareas, nuestros trabajos en cualquier situación, por mínima que sea, puede limitar nuestra función, digamos, como tal, comportamental dentro de cualquier instancia. Esto pues básicamente da un llamado, o sí, da un llamado al reconocimiento de que así como nos puede doler una rodilla, también ciertas afectaciones de tipo social nos pueden afectar como tal la percepción de nosotros, cómo percibimos el mundo y cómo representamos nosotros. En temas de ansiedad, depresión y estrés, lo que se tiene que tener en cuenta son 3 puntos clave, que básicamente es la intensidad, duración y pues como tal, en qué momento se presenta. En este caso, pues lo primordial y donde yo me gustaría hacer énfasis es que las personas nos expresamos o representamos estas afectaciones de diferentes formas, ¿sí? Por lo tanto, es necesaria la ayuda de un profesional para delimitar qué cosas puede tener la persona o qué cosas no puede tener. Y también así, pues, aclarar de cierta manera los puntos claves dentro de la intervención y la promoción de su salud individual. ¿Cuáles son esos mitos que existen en torno a la salud mental? Ya de alguna forma se enunciaban al principio, pero me gustaría que los pudiéramos puntualizar porque quizás derrumbando esos mitos o comprendiendo de una mejor forma estos mitos que se tejen alrededor de la salud mental, podemos ser capaces también de expresar situaciones que en ocasiones no nos permite alguna situación por pena o por temer un poco a que algunos elementos, algunos actores puedan intervenir preventivamente en mi salud mental, lo puedan hacer. ¿Cuáles son esos mitos que se tejen en torno a la salud mental? Este tema es bastante importante, ya que de acuerdo a la historia de la humanidad y de acuerdo a las diferentes circunstancias que hemos pasado nosotros, de pronto, como lo mencionaba anteriormente, estamos en un periodo de pospandemia, ¿sí? Pensémoslo de esta forma, en pospandemia nosotros consideramos que el autocuidado tendría que ser dirigido de entidades y, sí, entidades pues, nacionales, internacionales, hacia al cuidado como tal de nuestra comunidad, de nuestro entorno, ¿sí? De un momento a otro, pues las personas y cada uno de nosotros intentamos, no, tapabocas en espacios públicos, cierta responsabilidad en sí mismos y que buscaba como objetivo principal, pues podernos relacionar de mejor manera, pues de acuerdo a la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los mitos siempre van a existir
y siempre van a estar presentes. Algunos de los mitos pues, más comunes es que si alguien sufre alguna enfermedad mental no tiene cura, y eso no es del todo cierto, ¿sí? Por alguna razón y por algo, pues desde la academia y desde la psicología, pues lo ideal es prestar cierto servicio en donde se pretenda explicar al paciente que si es una enfermedad tiene cierto rigor y cierto proceso para cambiar, llegar a un cambio. Y eso es lo que las personas temen, un cambio en su vida, ¿sí? Porque puede que en unos días alguno de nosotros pues, expresemos algún síntoma o algún trastorno, no, sino un síntoma de depresión, ¿sí? No lo sabemos manejar, no le queremos comentar a ninguna persona, nos sentimos de pronto tímidos o no contamos con las palabras o herramientas para expresarlo. Eso es correcto y eso es válido para como tal nosotros y como tal las personas validar esa información. Uno, porque no conocen, dos, porque quieren respuestas y tres, pues porque básicamente es algo nuevo para ellos, ¿sí? Entonces, por eso también es importante emancipar que eso es un proceso, no solamente de la noche a la mañana podemos evidenciar síntomas o sintomatología de diferentes trastornos, y la importancia, pues como tal, de nosotros como espacio para el diálogo y demás, pues nos sirve también para esto. Bueno, estamos hoy en el puente dialogando con Clara Estela Juliao, Andrés Felipe Bernal y también Daniel Steven González en torno a una pregunta: ¿cómo puedo mejorar mi salud mental? Saludamos a todas aquellas personas que nos siguen a través de las diversas plataformas, en Facebook, en YouTube, de Uniminuto Radio, de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, también de Uniminuto Bogotá Presencial, y a todas aquellas personas que nos siguen también en otros canales donde se ha compartido este tipo de asuntos. Antes de darle la palabra también a nuestros invitados, por ahí me levantó la mano la doctora Clara Estela Juliao, quiero saludar a quienes se conectan a esta emisión el día de hoy. Por aquí tenemos a Edith Mariño, Mariluz Martínez, Pilar Martínez, Jessica Tatiana Quimbayo, Nicolás MC, Andrei Forero, Cristel Rodríguez, Laura Sandoval, Eva Miranda, Santiago Bernal, Rosalba Corredor, Eva Miranda, que dice algo muy interesante, dice: hablar de salud mental es fundamental en los tiempos de hoy, muchas personas la padecen y no lo saben. Y Cristel formuló una pregunta, ahora me dirán quién la quiere abordar, cada uno desde su enfoque. ¿Cómo se podría fortalecer la salud mental en los adultos mayores en la actualidad? Esa es una pregunta que formula Cristel en esta emisión del día de hoy. Doctora Clara Estela. Bueno, yo levantaba la mano, era para comentar algo. Pues lógicamente Andrés Felipe está hablando de los mitos actuales, pero yo quiero hablar de un mito que es como del común de la gente. Así es. Cada vez que se hablaba de salud mental, uno pensaba, está loco. Y entonces los que sufren algo mental, pues tienen que ponerlos en un asilo para locos. Entonces yo no puedo decir que yo sufro algún trastorno mental porque de pronto me van a decir está loco. Ese es el principal mito. Ya está reconocido que el tema de tener algún trastorno mental no es estar loco, es simplemente reconocer que hay una emoción, que hay una situación que me está afectando, que puede que todavía no esté afectando mi cuerpo, pero está afectando mi mente, está afectando como dicen algunos, mi corazón y me hace sufrir. Y eso tenemos que hablarlo con nombre propio, como lo decimos en común con las personas. Y por eso quería traer a colación algo que dice la Secretaría Distrital de Salud. Ellos mencionan en sus páginas y en sus elementos y dicen, hay situaciones que no se ven a simple vista. Entonces nosotros no podemos ver quién está sufriendo. Si la persona no lo habla, si la persona no lo dice, pues yo no puedo adivinar. Claro. Tú lo decías hace un rato, la procesión va por dentro. Y lo mejor es que la procesión debe salir. Si tú no hablas de lo que te pasa, si tú no hablas de lo que te afecta, no vas a encontrar el apoyo. Es como si yo sé que estoy enferma y no voy al médico porque no creo en el médico, pues entonces me tengo que curar solita. Entonces, si no quiere hablarlo con un médico, con un psicólogo, con un psiquiatra porque tiene algún temor, háblelo con alguien. Ese alguien puede no ser experto, pero ya me da una primera parte del proceso, que es reconocer que algo me está afectando. Y ahí se ofrecen unos elementos y unos patrones importantes, atendiendo un poco la pregunta que hoy estamos formulando en nuestra emisión de hoy. ¿Cómo mejorar mi salud mental? Un elemento importante, háblelo. Charlelo con alguien. Y a partir de allí seguramente
encuentre redes de apoyo desde donde pueda de alguna forma también sacar a flote todo ese conjunto de cuestiones que favorezcan el bienestar psicosocial, ¿no? Porque en última instancia estamos hablando de toda esa integralidad, todo ese conjunto de dimensiones que hacen parte también Sí. de lo que somos. Simón, y adelante. eso para responderle un poquito a A Cristel. Cristel. Cuando nosotros pensamos en los adultos mayores, hay un elemento que desde el consultorio social se está trabajando y es el tema que muchos adultos mayores están abandonados afectivamente. Digo, puede que tengan alguien que les subsidie o los mantenga económicamente, pero no tienen con quién hablar, no tienen con quién disfrutar y más cuando tienen algún nivel de enfermedad o algo con el que no se pueden conectar. Recordemos que no todos los adultos mayores están conectados a las redes, no todos los adultos mayores tienen amigos virtuales a quien decirle, hoy amanecí mal. Entonces hay un programa que estamos tratando de fortalecer y que tiene que ver con rescatar y reconocer estos adultos mayores que de pronto necesitan algún tipo de espacio para poder conversar con alguien, porque no siempre tienen alguien, un familiar que esté con ellos. Muchos tienen un cuidador, pero a veces el cuidador también necesita que lo escuchen y que lo apoyen. Entonces hay un servicio que estamos empezando y que de pronto Daniel nos cuenta más sobre qué hemos estado haciendo en estos días y qué es lo que nosotros podemos decir para que no escuchen solo mi voz. Adelante, Daniel. Sí, de hecho, y un poco para complementar la pregunta anterior de los mitos, que me parece muy interesante, otro de los mitos que creemos y que es común es pensar que los problemas de salud mental están compuestos o están desencadenados o se desencadenan por una predisposición genética. Y puede que sí, pero también se ha demostrado que la mayoría de trastornos mentales o psicosociales tienen una causa externa, la pobreza, el hambre, el no tener oportunidades de empleo laborales, en este caso puntual de Colombia, el desplazamiento forzado, los fenómenos relacionados con la violencia o incluso fenómenos relacionados con el cambio climático también pueden generar trastornos en las personas. Es decir, hay una serie de patrones sociales, políticos, ecológicos, podríamos decir ahí, culturales, que condicionan también a que se disparen ciertos fenómenos asociados a la salud mental en ese sentido, en cuanto a los trastornos. Exacto. Incluso hoy se habla de la neurosis social. Un montón de psicopatologías, ya lo comentábamos, la depresión, la ansiedad, la tristeza, y que tienen una causa externa o una causa social, por así decirlo. Entonces creo que a veces pensamos, estoy triste es porque hay algo mal dentro de mí, hay algo mal en mi cerebro, hay algo mal en la alimentación, hay algo mal en mi cuerpo, algo físico, y no necesariamente. Hay que buscar también unas causas sociales de por qué estoy teniendo esa afectación social. Ahora ya lo mencionaba la doctora Clara Estela, el programa adulto mayor, y respondiendo a la pregunta que nos hacen por interno, el programa adulto mayor con otra estrategia que le sumamos es el de salud y compañía. Estamos identificando a esos adultos mayores que de pronto no pueden salir de sus casas, que no pueden participar en esos escenarios grupales, juntas de acción comunal o incluso en el mismo parque o en espacio público. Los estamos identificando, les hacemos algunas llamadas o incluso hacemos visitas domiciliares. No solo para esculcarle la vida, como podríamos decirlo, o identificar, bueno, cuál es, por qué es que se siente triste, sino para hacer otro tipo de actividades, jugar con ellos, leerles un cuento, leerles un libro, jugar cartas, bueno, una infinidad de actividades para que ellos también tengan esa relación con otro tipo de personas y se pueda mejorar la calidad de vida de ellos. Bueno, un aspecto importante que de alguna forma, mira que se menciona de forma muy particular, algo que hace parte de la cotidianidad, ¿no? Acercarse, compartir, jugar, disfrutar de un momento tan significativo como jugar unas cartas, ¿no? En el caso también de los adultos mayores, compartir con ellos, y se vuelve un elemento importante. O las personas mayores, un poco para situarlo en el lenguaje que hoy en día ya se viene dialogando. Ya no se habla de la tercera edad, ya no se habla ni siquiera de esa figura del adulto mayor como tal, sino de esa persona mayor que requiere una atención y unos cuidados también importantes. Andrés Felipe, estos rasgos que se vienen mencionando, estas miradas respecto a la salud mental,
¿qué otros aspectos podríamos tener presentes cuando de responder la pregunta que hoy nos planteamos podríamos señalar? Es decir, ¿cómo podemos o qué ítems o qué aspectos podríamos tener en cuenta para mejorar nuestra salud mental? Claro, sí, existen varias formas o varias maneras de llegar a una plenitud en salud mental. Lo que quiero decir es que lo que se permite buscar es un bienestar íntegro y es un bienestar personal que la persona debe encontrar y también por la ayuda de los diferentes medios le permite llegar a cierto bienestar. En algunos consejos, algunas recomendaciones que nos indica como tal, pues mi carrera, nos indica pues que hay que tomar en cuenta nuestros comportamientos cotidianos, como lo mencionábamos ahorita. Eh, Le pregunto aquí al profe, a la doctora Clara y pues también al locutor, ¿cuántas horas duermen al día? Bueno, yo 5 horas en promedio más o menos. Yo procuro dormir 6. Yo sí procuro las 8. Bien, sí, para cada uno de nosotros es diferente, pues, por el tiempo, por las dificultades, por demás cosas, porque bien o mal, pues, estamos ocupados y eso también nos indica, pues, que estamos como formalizando nuestro pensamiento y nuestra área de procesamiento, pues, está vinculada al trabajo. Sí, nos gusta trabajar, nos gusta implementar nuevas ideas. ¿Y en qué momento, les pregunto, y también a la audiencia, en qué momento nos tomamos un tiempo para nosotros? Otro aspecto, otra recomendación importante es la generación de nuevos hábitos saludables. También se puede hablar de hábitos saludables como condición humana. Entonces, el profe lo mencionaba, la alimentación sana, alimentación balanceada, también existe la posibilidad de generar ciertos tiempos de comida, ¿sí? Dentro pues, de nuestra vida universitaria, pues yo que ya voy a acabar, eso no lo tenía en cuenta. Sí, almorzaba cuando quería, comía lo que quería o no comía. Tener esos hábitos saludables y por supuesto los momentos que permitan hallar también o responder a los gustos que uno tiene. Sí, claro. Y también pues la activación física, ¿sí? Nuestro cuerpo Ok. responde a lo que nosotros pensamos y sentimos. Entonces, buscar de pronto también herramientas como la participación dentro del mismo consultorio, pues la podemos ofrecer participación de actividades lúdicas, de actividades pues cerebrales también. Con adultos mayores se ha trabajado el tema de memoria. Y lo primordial también es buscar cosas o actividades que nos hagan sentir bien. En mi caso, yo también soy músico empírico y eso también representa para mí una parte fundamental dentro de mi vida y dentro de mi salud mental. Puede A mí me que gusta bailar. a la doctora le gusta bailar y lo importante acá es que cualquiera de nosotros contamos con las potencialidades de hacer cualquier cosa en nuestras vidas. Bueno, ahí tenemos elementos que bien vale la pena reconocer a la hora de hablar de salud mental. Daniel, te veo con la intención de querer seguramente agregar algunos otros elementos frente a lo que se viene dialogando. Decir que le gusta hacer, que no lo hemos descubierto. Y no, también bailar. Solo les falta la A otros invitación. nos gusta también cantar, en fin, ahí Sí. hacemos No, pues parte de mira, ese Simón, espacio. realmente hay mucha información relacionada con el tema de salud mental. Información que aún desconocemos. O sea, por ejemplo, hablando ya del caso específico de Colombia, si bien se han hecho unas encuestas a nivel nacional sobre salud mental, y cuando uno mira los antecedentes, realmente es hasta después del 2000 o un poquito más adelante, donde el Estado como tal empieza a preguntarse sobre cuál es la condición de las personas, de la sociedad civil en temas de salud mental. Si miramos más atrás y queremos indagar sobre qué tipo de patologías o psicopatologías habían antes, no hay información al respecto. Entonces, eso también nos pone en un punto donde tenemos que investigar más, no solo desde la academia, también como individuos tenemos que hacer ese proceso de autoconocimiento. Y se tienen que destinar más recursos para no solo activar programas en las diferentes, bueno, con las diferentes poblaciones, en los diferentes territorios, sino que también se tienen que destinar recursos para el tema de investigación. El tema de la salud mental luego de pandemia se puso de moda. Todo el mundo hoy habla de salud mental, se hacen muchos conversatorios, hay mucha información en la web relacionada con el tema de salud mental, pero todavía nos falta más y yo quiero como invitar también a las personas que nos están escuchando en este momento a que acudan, en este caso, a donde un profesional, acudan a personas, ya sea un vecino, un familiar, un amigo, y coméntenle esas situaciones que en este momento están de pronto afrontando, esas situaciones que a veces nos
nos quedamos callados por no comentarle, por pena, por estigma que también haya cultural o socialmente. Entonces aprovechen todas estas oportunidades que tenemos que de pronto no teníamos en el marco de la pandemia, ese contacto social, para manifestar esas problemáticas que podemos tener y que pueden, si no las comentamos a tiempo, desencadenar más adelante en otro tipo de patologías mucho más graves. Claro, Estela. Sí, hay dos términos o dos conceptos que normalmente desde trabajo social y bueno, desde las ciencias sociales se utilizan y los relacionamos mucho con el tema de salud mental, y es el tema del duelo como la posibilidad de vivir y de sentir y de sufrir frente a una situación que tenemos, pero que a veces no dejamos que fluya esa situación. O sea, el duelo es necesario. Tienes que vivirlo, tienes que reconocerlo, qué fue lo que te afectó, cuál fue la situación. Múltiples situaciones. A veces pensamos que solo el fallecimiento de un ser querido hay que tener duelo. No, en una separación hay duelo, en cualquier pérdida económica o algo hay que hacer un duelo, Todo lo hay que que implica una reconocer. ruptura, Exacto. incluso a nivel laboral. Exacto. ¿No? Ese es un concepto que debemos aprender a manejar. Y el otro tiene que ver con una capacidad que debemos generar entre nosotros y es la resiliencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de tener un duelo o algo, nosotros podemos desarrollar la capacidad para ser resilientes, para nosotros superarnos dentro de ese proceso. Y eso es algo que se puede aprender. O sea, no todo el mundo es resiliente. Hay personas que somos más resilientes que otras, pero hay posibilidad de hacerlo. Y yo creo que ahí Andrés Felipe nos puede contar algo más de eso desde la psicología. Adelante, Sí, Andrés. claro, pues desde nuestro campo ese término pues es como bien bonito. Muestra una luz de esperanza, no solo como individuo, sino también como sociedad. Hay que tener algo en cuenta. De acuerdo a las diferentes adversidades, dificultades que como individuo presentamos, es importante no considerar o no llegar al punto de que somos vulnerables a las dificultades, sino en qué punto voy a esto, pues que si presentamos una dificultad en determinado momento y consideramos que puede repetirse o se puede presentar de otras formas, sabemos cómo actuar, entendemos cómo puedo yo responder a esa dificultad. Y también, pues, se habla o se conoce, pues, de pronto de acuerdo a la resiliencia. Como lo mencionaba la doctora Clara, es una capacidad, quiere decir que se puede aprender y se puede desarrollar a lo largo de nuestras vidas. Pensarán que, no sé, yo soy de pronto el joven aquí de los tres, pero me puedo encontrar en ciertas dificultades y no lo sé cómo solucionarlas, ¿sí? Por más de que pronto esté vinculado al programa de psicología, ¿sí? De pronto darme el espacio necesario para reconocerme y también pues como algo que nos sirve mucho como humanidad es ver ejemplos de otras personas que son resilientes y se preguntarán, ¿cómo sé que soy resiliente? ¿Sí? El transcurso de nuestras vidas pues vamos a presentar diferentes dificultades y vamos a decir, Dios mío, o por donde quieran irse, pude superar esto. Sí, me costó, fue un proceso, estoy agotado, cansado, pero pude sortearlo de la mejor forma. Entonces, pues, ese término es... Importante esto de tener modelos, ¿no? Modelos de resiliencia, modelos también de adaptación a los cambios, y en eso encontramos personas muy concretas, ¿no? Que nos pueden ayudar también desde esa interacción a afrontar de mejor forma estas situaciones que se nos vayan presentando. Por aquí, bueno, Juan Bernal dice, es muy interesante el tema, gracias Felipe por resolver las dudas de muchos oyentes, haciendo alusión hace un momento a esas actividades que nos pueden ayudar. Rosalba Corredor dice que la meditación, Comercial Group SAS dice, bailen, seguramente haciendo alusión aquí a estas actividades que hacen parte también de nuestra cotidianidad. Eva Miranda habla del yoga, dice que ayuda mucho también. Mariluz Martínez dice lo siguiente, hablarlo con alguien o abrazar a todas las personas, expresar los sentimientos, no estarán por siempre, ¿no? Las personas que nos acompañan, sentir la tristeza de la misma manera como se siente la alegría. Pilar Martínez manifiesta y dice lo siguiente, excelente aporte. En ocasiones no nos damos nuestro tiempo, aún no logramos identificar qué es lo que nos gusta hacer realmente y lo importante que es para nuestra salud mental. Bueno, por aquí Juan Rueda plantea la siguiente pregunta, ¿y tomar alcohol puede ayudarme a superar el duelo? A ver, ¿qué
qué comprensión tenemos acerca de esta pregunta que nos están formulando por aquí. Y Fabián Borges dice, ¿dónde se puede contactar al psicólogo Felipe Bernal? Bueno, ya en instantes daremos cuenta un poco de a través de qué medios nos pueden contactar. Clara Estela. Bueno, para mí, que no soy tomadora empedernida, lógicamente, puedo decir que consumo algún tipo de licor socialmente en una celebración, en un brindis, Cumpleaños. de pronto con un grupo de amigos se toma uno una cerveza. El problema no es si el alcohol me sirve o no me sirve. El problema es por qué estoy recurriendo yo al alcohol y qué cantidad de alcohol necesito para tapar mi sufrimiento, que es lo que puede ser. Si yo utilizo el alcohol para esconder mi dolor, no me va a servir de nada, porque en el momento en que ya no tenga el acceso al alcohol, otra vez tengo el dolor. O sea, eso es como cualquier droga que yo utilice. Me va a servir transitoriamente, pero no me va a resolver el problema. Lo primero es determinar desde mi punto de vista, yo, Clara Juliado, desde lo social, porque no soy psicóloga, como persona, siempre he entendido que debo reconocer si tengo alguna situación que me está afectando, buscar cuáles son las causas de esa situación y si necesito o no apoyo para poder hacerlo. Si yo misma creo que puedo resolver la situación, pues la puedo resolver. Pero de hecho, considero que el alcohol no me va a resolver la situación. Ninguna droga me va a resolver la situación. El aislarme no me va a resolver la situación. El irme todos los días de rumba no me va a resolver la situación. O sea, esos son, yo diría, hasta paliativos para hacerlo, pero a lo que me refiero es que lo más importante es reconocer, entender cuál es la situación, cuáles son sus causas y tratar de acercarme a qué va a pasar si no lo resuelvo. Y debo reconocer que de pronto muchas veces sola no puedo hacerlo. Yo personalmente tengo amigas que me dicen, ay, Clara, pero es que usted no sufre, pero es que usted nunca se entristece por las cosas, las supera fácil. Yo digo, no, de pronto soy un poquito más resiliente que otros, pero lo primero es que sí reconozco cuando tengo una situación, problema, porque ya lo aprendí, porque ya hubo médicos que me lo dijeron, porque ya hubo amigos que me lo dijeron, porque tengo colegas que me lo dicen. Entonces tiene uno que aprender a leer, a escuchar y también a entender la situación que se está viviendo. Pero de hecho, pues yo me atrevo a decir, lógicamente, la respuesta, un no rotundo a que el alcohol no te resuelve el dilema. Tienes que resolver el dilema y después de que resuelvas el dilema, entonces haces un pequeño brindis para decir, ya salí de él. Y pensar también cómo afrontamos estas circunstancias. Bueno, nos quedan realmente 2 minutos ya para despedir nuestro espacio el día de hoy. Quisiera que los aprovecháramos de la mejor forma, tratando de compartir algún mensaje, alguna información también que consideren relevante en torno al consultorio, por ejemplo, en general, cómo aproximarse y cómo acercarse también al consultorio social Minuto de Dios y, por supuesto, alguna otra orientación final en torno a ese tema de salud mental. Bueno, y para terminar, pues la invitación también que nos permite el tema de salud mental y pues desde cualquier ámbito académico y educativo es reflexionar sobre nuestras propias vidas y el preguntarnos qué estamos haciendo con nuestras vidas. Y pues la invitación está como tal digamos, lo primordial es buscar ayuda, ¿sí? Así de pronto las dificultades familiares y otras dificultades no se nos presenten, existen profesionales para ciertas cosas. Entonces, pues, la invitación está ahí. Muy bien, muchas gracias. Y hay que buscar entonces dentro de esos profesionales y esos apoyos el consultorio social interactivo Minuto de Dios. Búsquenlo en línea, aparece, ahí ustedes encuentran el espacio por la web y si no, pues búsquennos en Instagram, en YouTube. ¿A través de qué cuentas? Sí, bueno, nos pueden encontrar en Instagram como Consultorio Social _MD. Consultorio Social _MD. MD. Okay. También nos pueden en Google buscar como Consultorio Social Interactivo. Ahí van a encontrar toda la información. Pueden incluso de una vez pedir agenda para que puedan tener contacto con Felipe o los diferentes profesionales que trabajan con nosotros. Y ya para terminar, quiero que también las personas que nos estén escuchando, que también se pregunten cuántas veces han agradecido, por ejemplo, el hecho de poderse despertar, poder tener la posibilidad de ver el sol, de agradecer incluso por el tema de tener un cuerpo, de tenerlo completo, de tener la posibilidad de incluso relacionarse con otras personas.
Y también recomendarles un video, estos días lo veía por YouTube, lo importante de las caricias. Así lo pueden encontrar en YouTube. Y es el hecho de poder saludarnos fraternalmente, abrazarnos con nuestros familiares, con nuestros conocidos, poder compartir experiencias con personas. Y no necesariamente tienen que ser tan conocidos o tan allegados. ¿A cuántos desconocidos les hablamos en el día? Yo sé que también eso nos genera un poco de fobia, hablando un poco de salud mental. Incluso hay una psicopatología que se llama agorafobia, el miedo al salir al espacio público, pero sí quiero que nos animemos incluso a interactuar con otro tipo de personas, y eso seguramente nos va a permitir tener también un estado de salud mental mejor. Simón, un elemento importante, y aquí quiero agradecer a mi hija que me lo enseñó, y es lo que llamamos el ABC. Apenas te levantes y entres al baño o entres a cualquier espacio de tu casa, lo primero es como decía Daniel, agradecer, agradece lo que tuviste y lo que tienes, bendecir, tú mismo tienes que bendecirte el día y lo que vas a hacer en el día, pero lo más importante es la C, comprometerse, y para comprometerse hay que buscar ayuda. Agradecer, bendecir y comprometerse. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Clara Estela, Julián, muchas gracias por como siempre, estar dispuesta aquí a dialogar. Simón. Daniel Steven, muchas gracias. Gracias a ti, Simón. Y Andrés Felipe. Muchas gracias. Ya saben que Andrés Felipe, a través del consultorio social Minuto de Dios, lo pueden encontrar allí, a través de los diversos canales. En el Control Master los acompañó Paola Lava el día de hoy. Este servidor y amigo de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide, deseándoles a todos feliz resto de día, para que siempre nos sigamos preguntando en torno a nuestra salud mental y la importancia del bienestar psicosocial. Siga en sintonía de Uniminuto Radio. Chao, chao. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio.